Let's go ahead and pray together, and we'll crack open Revelation. Amén. Vamos a comenzar con una oración para comenzar el libro de Apocalipsis. Gracious Heavenly Father, we come before you, Lord, and we entreat that you would shine your face upon us this morning. Lord, you've been so good to us in so many ways. If we were to count the blessings, Lord, we couldn't number them. Your goodness is seen in so many ways. Father, many of us are sick. This morning, Pastor Jonathan is really struggling with this sickness that he has. Father, we ask that you would raise us up. We ask that you would strengthen our bodies. And when you do, Father, help us to remember not to use the things that you give and the blessings that you give to fulfill our own desires. Father, help us to be faithful servants to you. Help us to use our gifts, our abilities, our time, our efforts, that we would give all back to you, that we would serve you with all of our might. Father, coming here this morning in a cold, rainy day, Father, we have come because we trust you, because we love you, because we know that you're a God who gives to your children. And so, Father, we come with our hands open to receive from you. Father, let our minds be free from distraction. And Father, again, those that are unable to be here, Father, I pray that you would raise them up. You would give strength to their bodies. Father, you are good, and we ask that you would open your word up to us this morning. Give us understanding. Be with Pastor Jonathan, Lord, as he preaches. I ask that you would give him strength. Father, we pray all these things in Jesus' name. Amen. Amén. All right, chapter 2. Bueno, el capítulo 2. We're going to be looking at verses 12 through 17 this morning. Vamos a estar viendo los versículos del 12 al 17 esta mañana. We've reached the third church of the 7 churches. Hemos llegado a la tercera iglesia de las 7 iglesias. From the ancient city of Pergamum. De la ciudad antigua de Pérgamo. Has anybody ever been to Pergamum? ¿Alguien ha estado en esta ciudad Pérgamo? Pergamos? Pérgamo. Mary Bell, have you ever gone to? Maribel. Yeah, I don't think the city's around anymore. No, yo no pienso que esta ciudad ya no está, ya no existe. Another church of Asia Minor. Es otra ciudad de Asia Menor. So we've been to Ephesus. Hemos ido a la ciudad de Éfeso. And then we went a little north on the coast to Smyrna. De ahí subimos norte al lado de la costa a Esmirna. A little further north, I believe, and then to the east inland is Yo creo que Pergamos. un poquito más al norte y al este está esta ciudad de Pérgamo. A city Una ciudad where, well, as we'll read, Christ says the seat of Satan is. Una ciudad donde vamos a leer más adelante que Cristo dice que es el asiento donde Satanás está sentado. Now at Smyrna, remember, was the synagogue of Satan. En Esmirna recuerda que era la sinagoga de Satanás. Here at Pergamos, we find the seat of Satan, Aquí en Pérgamo encontramos el asiento or where Satan dwells. o donde Satanás habita. That's a scary place. Es un lugar que da miedo. It's believed that this was probably written because there was a large throne Se cree que esto se fue escrito porque había un trono grande in Pergamos where they believed that Zeus would sit. en Pérgamo donde ellos pensaban que Zeus se sentaba. It was known to be the throne of Zeus, the Greek god. Y se conoce como el trono de Zeus, el dios griego. Pergamos was full of the idolatry worship of the Greeks. Pérgamo estaba lleno de la idolatría de los griegos. And then Rome comes in Y después llega Roma and establishes sort of the capital there in Asia Minor of the Roman Empire. y establece la capital del Imperio Romano aquí en esta parte de Asia Menor. That's Pergamos. Era esta ciudad de Pérgamo. So you can imagine with all of this idolatry worship of the Pergamonians. Así que ya se imagina con toda esta idolatría de estas personas que vivían en Pérgamo, That
to get them to honor Caesar, que ellos le daban honor al César, they sort of allowed this other idolatry to continue. siempre y cuando ellos le daban honor al César, ellos permitían toda esta idolatría que continuara, As long as you will give honor to Caesar. siempre y cuando le dieran honor al César. This is the city, Esta es la ciudad, because of the Roman capital being there, porque la capital romana estaba ahí, where capital punishment was exercised by the Roman rulers here in Pergamus. Yeah, that was long. The city of Pergamus, la ciudad de Pérgamo, being sort of the capital of the Roman Empire in Asia Minor, siendo la capital del Imperio Romano en Asia Menor, was the first place where capital punishment was exercised. fue el primer lugar donde la pena de muerte se ejercía. The Roman rulers there in Pergamus Los gobernantes romanos que habitaban en esta ciudad de Pérgamo had the power of the sword. tenían el poder de dar la pena de muerte. It sort of was known, Pergamus was known for this. Era algo por lo que esta ciudad era conocida. Don't come against the Roman Empire in Pergamus, No vengas en contra del Imperio Romano acá en esta ciudad de Pérgamo, because they have the power of the sword. porque ellos tienen el poder para matar. It's this phrase that Paul uses in Romans Es esta frase que el apóstol ocupa en Romanos, when he says to submit to the authority that God has placed over us. cuando nos dice que nos sometamos a las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros. God gives them the power of the sword Dios les ha dado el poder para matar de la espada, to punish wrongdoers. para castigar a los que hacen cosas malas. So that's a little background of Pergamus. Ese es un poquito del trasfondo que hay en Pérgamo. So let's read verses 12 through 17. Así que vamos a leer versículos 12 y 13, al 17, perdón. And to the angel of the church in Pergamus write, These things saith he which hath the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas, my faithful martyr, who was slain among you where Satan dwells. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in this stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, comenzando desde el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. As we've gone through the letters, we first look at what Christ describes himself as to the church. Al estudiar las letras anteriores, hemos visto como Cristo describe las iglesias anteriores. He borrows from the vision of John in chapter 1, Él toma prestado de la visión of who? the vision that John has of Christ in chapter 1. De la visión que Juan tuvo de Cristo en el capítulo 1, And he writes to this church in Pergamos, y escribe a esta iglesia que estaba en Pérgamo, where the Roman government has the power of the sword. donde el gobierno romano tenía el poder de la vida y la muerte, And he writes to them what they need to know, what they need to remember about this vision of Christ. y les escribe lo que ellos necesitan saber, lo que ellos necesitan recordar de esta visión de Cristo. I am the one who has the sword. Yo soy el que tiene la espada. Yo soy el que tiene el poder de la vida y la muerte. The Roman government El- had the power of the sword. El gobierno romano decía tener el poder de la vida y la muerte, la espada. Christ reminds his church, Pero Cristo le recuerda a su iglesia, I'm the one with the sword. yo soy el que tiene la espada. Don't fear man, No le temas a los hombres, fear me. ten temor de mí. I have judgment. Yo tengo el juicio, I have the sword. yo tengo la espada. And three things he says. Y hay tres cosas que dice. I have the sword, Yo tengo la espada and it's a sharp sword. y es una espada con filo, It cuts. corta, It's able to cut. puede cortar. And then lastly, Y por último, he has the sword. él tiene la espada, It's a sharp sword. es una espada con filo And it has double edges. y tiene doble filo. There's nothing dull about this sword. No hay nada como sin filo acerca de esta espada. There's nothing incapable or impotent about this sword. No hay nada en esta espada que la haga incapaz. No matter which way you sling it, No importa para qué lado tú la muevas, it will cut. va a cortar. That sword, Esa espada, the sword that you don't want to mess with. la espada con la que tú no quieres pelear, ir en contra. In Texas, En Texas, everyone has a pocket knife. todos cargan un navaja de bolsillo. And men and some ladies Y hombres y algunas damas are very proud of how sharp their knife is. son muy orgullosos, se enorgullecen en qué tanto filo tienen esos cuchillos. That's a bragging right. Y es algo por lo que a veces nosotros nos jactamos I have a stone at home, o nos orgullecemos. Tengo una piedra en la casa and I oil it with a special oil that I mix up. y le pongo un aceite especial que yo mezclo. I squeeze it from grape seeds, Lo saco de las semillas de uvas and I rub that knife on it just at the right angle. y afilo este cuchillo en el ángulo adecuado. Then I have a leather strap. Y después tengo también algo de cuero No one can get a knife as sharp as I get it. y nadie puede sacarle filo a un cuchillo así como yo le saco. This is a sword Ahora, esta es una espada that has edges on both sides. que tiene filo a los dos lados. You don't grab this knife to check and see how sharp it is. Este cuchillo tú no lo agarras para ver qué tanto filo tiene. I have this sword. Dice, yo tengo la espada, It's double-edged es de doble filo and it's sharp. y tiene filo. It will cut. Va a cortar. That's what the church needs to remember. Eso es lo que la iglesia necesita recordar. And it's interesting that he mentions Antipas. Y es interesante que menciona a este Antipas. He tells them, I know where you are. You're in this place of persecution. Él comienza diciéndoles, yo sé dónde tú estás en este lugar de persecución, You're in this place where Satan himself dwells. tú estás en este lugar donde Satanás mismo mora. This is a place where Satan is seated on a throne. Este es un lugar donde Satanás estaba sentado en el trono. This is a place that even in the days Este es un lugar que incluso en aquellos días Antipas, de Antipas, en que Antipas fue matado, where Satan dwells. donde Satanás moraba, donde Satanás mora. Antipas Antipas was expected to have been killed by a sword. se supone que él murió por una espada.
But Christ does something very interesting. Cristo hace algo muy interesante. This whole letter to this church Esta carta entera a esta iglesia has so many things going on in it. tiene muchas cosas que están pasando. This whole thing with the sword. Esta cosa acerca de la espada. And then he mentions Antipas. Y después menciona a Antipas. And he says Antipas Y él dice, Antipas, was my faithful witness. dice, mi testigo fiel, dice. Now you'll note in my translation I read faithful martyr. Ahora, en la traducción de Brother AJ dice, mi mártir fiel, dice. I don't know what is everybody's translation say is it martyr or witness? Witness. ¿Hay alguna traducción que diga mártir o dicen testigos en sus traducciones? Again, the Greek word there is where we get our word martyr from. Ahora, la palabra griega, ahí es donde nosotros recibimos o bien esta palabra mártir. Our word martyr is just a transliteration of the Greek word martyr. Esta palabra mártir es una transfiguración del griego. And it really means witness. Y realmente lo que significa es ser testigo. But the idea is a faithful witness unto death. Pero la idea es de un testigo fiel hasta la muerte. It's why the word martyr has come to mean to us one that has died holding fast to their witness. Por eso, ahora en día, la palabra mártir para nosotros significa alguien que muere apretado, sujetando fuerte lo que él cree. Antipas was one of those. Y Antipas, él fue uno de estos. He held fast to his witness. Él se aferró, agarró fuertemente lo que él daba testigo. My testimony is true. Mi testimonio es verdadero. Jesus Christ is Lord. Jesucristo es Señor. Jesus Christ is my Redeemer. Jesucristo es mi Redentor. Jesus Christ is my Savior. Jesucristo es mi Salvador. You can't say that, Antipas. No puede decir esto, Antipas. Caesar is your Savior. César es tu Salvador. Caesar is Lord. César es el Señor. No. No. And so they exercised their power of the sword. Entonces ellos ejercieron el poder que ellos tenían, el poder de la espada que ellos tenían. But the only other place we find faithful witness Y el único otro lugar donde encontramos esta frase, testigo fiel, in the book of Revelation en el libro de Apocalipsis, is in chapter 1, es en el capítulo 1, when it tells us Christ donde nos dice que Cristo was the faithful witness. fue el testigo fiel. You remember we talked about what is this witness? What is God bearing witness about? Recuerda que nosotros hablamos de esto, de qué es lo que Jesús daba testigo. What is Christ bearing witness about? ¿De qué da testimonio Cristo? He was the faithful and the true witness Él fue el fiel y el verdadero testigo that he was God de que Él era Dios, and he was Messiah. de que Él era el Mesías. He calls Antipas Él llama a Antipas my faithful witness. mi, dice, testigo fiel. He calls Antipas Él llama a Antipas by the same title con el mismo título or the same name, if you will, o con el mismo nombre that Christ is called in chapter 1. en el cual Cristo es referido en el capítulo 1 de Apocalipsis. Antipas has been given a name A Antipas se le ha dado un nombre by Christ por Cristo, because he has overcome, porque Él había vencido, because he was faithful unto death. porque Él había sido fiel hasta la muerte. No matter what circumstances are, No importa cuáles son las circunstancias, he's an overcomer Él es un vencedor and he's given this name. y a Él se le ha dado este nombre. A name, mind you, Un nombre, fíjese, that belongs to Christ. que le pertenece a Cristo. This is so important here Esto es muy importante aquí, because at the end of the letter, porque al final de la carta he says you're going to be given a white stone with a new name written on it. nos dice que se nos va a dar una piedrecita blanca, dice, con un nuevo nombre. We'll come back to that. Vamos a regresar más adelante a esto. So we're looking at this church at Pergamos. Así que vemos la iglesia que estaba aquí en Pérgamo. Christ commends them Cristo los felicita that they've held fast to their witness. porque ellos han sido firmes en el testimonio. You have not denied my faith, Dice, no han negado mi fe and you've holded fast to my name. y te has aferrado, dice, a mi nombre. So important, the name Es importante el nombre, of Jesus Christ. el nombre de Jesucristo.
What a commendation. Qué gran estima. Now, we've been to Ephesus. Hemos estado en el libro de Efesios, They were so serious about doctrine. en Éfeso, donde ellos estaban tan serios, eran tan serios acerca de la doctrina. They didn't let anything false come into their church. En Éfeso no dejaban que nada falso entrara a la iglesia. We're told about the Nicolaitans were introduced to them at Ephesus. En Éfeso somos introducidos a los nicolitas. If you look in verse 6, Si se ve en versículo 6, but this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. And now in verse 15 in Pergamos, he says that they, well, we're going to get to it, that they have them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Y luego vemos en el versículo, Verse 15. versículo 15, dice, en lo que estamos leyendo hoy, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice. So Ephesus didn't allow the Nicolaitans' doctrine into their church. Entonces, Éfeso no permitía la doctrina de estos nicolitas en su iglesia. They hated the deeds of the Nicolaitans. Ellos aborrecían lo que ellos hacían, lo que los nicolitas hacían, But they became complacent about the gospel. pero ellos se convirtieron como cómodos acerca del evangelio. The church at Smyrna La iglesia en Esmirna has remained faithful unto death. había permanecido fiel hasta la muerte And there's no rebuke for Smyrna. y no hay ningún regaño en contra de la iglesia de Esmirna. It's only promises Solamente hay promesas of reward, de recompensas, a crown of life. una corona de vida. Now we come to Pergamos, Ahora llegamos a Pérgamo and Pergamos has a problem. y Pérgamo tiene un problema. Like Smyrna, Como en Esmirna, you've been faithful even unto death, like Antipas, ha sido fiel hasta la muerte, así como Antipas, who has given a name, a quien se le había dado un nombre, the same name of Christ, el mismo nombre de Cristo, my faithful witness. mi testigo fiel. But, he says, now we turn to verse 14. Pero dice, ahora llegamos al versículo 14, pero dice, But I have a few things against thee. pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice. And there's two things here, Hay dos cosas, primarily two things. principalmente dos cosas. And I don't think we're going to have time to go through all of this. Y yo creo que no vamos a tener tiempo para abarcar todo. So I'm quickly thinking of how I can adjust my notes. Así que estoy rápidamente pensando cómo puedo ajustar mis notas. Let's just go through it, Vamos a atravesar esto and we'll stop when we have to stop. y solamente vamos a detener hasta donde lleguemos, hasta donde podamos llegar. So two primary problems here. Así que habían dos problemas principales aquí. Both of them have to do with doctrine. Ambos tienen que ver con la doctrina. It's very interesting. Es bien interesante. They have the problem that Ephesus didn't have, Ellos tienen el problema que Éfeso no tenía, but they have the commendation that Smyrna has. pero tiene las buenas cualidades que Esmirna tenía. What is this problem? ¿Cuál es este problema? I'll summarize it. One is they have the doctrine. They have those in the church that hold to the doctrine of Balaam. Lo voy a resumir, que ellos tienen en su iglesia personas que tenían las doctrinas de Balaam, dice. Verse 15, Versículo 15, you also have them that hold the doctrine of the Nicolaitans. y también tienes, dice, personas que retienen la doctrina de los nicolaitas. And I emphasize, Y yo hago énfasis, when the Nicolaitans are mentioned, cuando los nicolaitas son mencionados, I hate this. siempre dice, yo aborrezco, dice. Hate is a strong word. Aborrecer es una palabra muy fuerte. Christine taught our children, Christine le enseñó a nuestros hijos don't use hate. Que no usen esta palabra. It's a strong word. Odio, aborrecer es una palabra muy fuerte. I hate green beans. Odio o aborrezco estas verduras. You don't like the taste of green beans. No te gusta cómo tiene el sabor estas verduras. Hate is only reserved for when it's very strong. Esta palabra, odiar, aborrecer, es reservada solamente cuando es algo muy intenso. Christ obviously despises
Cristo obviamente detestaba the Nicolaitans' doctrine and deeds. la doctrina de los Nicolaitas y lo que ellos hacían, sus obras. Now, other than those two mentions in Scripture, Aparte de estas dos menciones en las Escrituras, in verse 6 and in verse 15, en el versículo 6 y aquí en el versículo 15, Nicolaitans are not mentioned. los Nicolaitas no son mencionados. So ask me what the doctrine of the Nicolaitans is. Ask me what the doctrine of the Nicolaitans is. Así que hazme la pregunta, ¿cuál es la doctrina de los Nicolaitas? I don't know. No sé cuál es la doctrina de ellos. We don't know. No sabemos cuál es la doctrina de ellos. There's really no history of it. No hay historia de ellos. Not really sure where it comes from. No estoy seguro de dónde es que viene. But the guess is Pero lo que se supone que esta doctrina era, there's somebody named Nicholas, había un hombre que se llamaba Nicolás and he was a false teacher, y él era un maestro falso and he gathered many disciples y él había reunido a muchos discípulos in the church, en la iglesia and he convinced them of his teaching. y él los había convencido de sus enseñanzas. And the important thing here, Y lo importante aquí, because of verse 6, por lo que leímos en el versículo 6, is that his doctrine es que la doctrina de él is not necessarily a theological thing. no es necesariamente una doctrina teológica, It's not like a doctrine of eschatology no es como una doctrina de la escatología or the doctrine of the person and work of Christ. o la doctrina de la persona de Cristo. It's not a doctrine about the Trinity No es una doctrina sobre la Trinidad or the church and baptism. o la iglesia y el bautismo. But because of verse 6, Pero por lo que leímos en el versículo, a causa de lo que dice en versículo 6, we know this about this doctrine, sabemos esto acerca de esta doctrina, that it breeds deeds. I que mean to rhyme that. causa que hayan obras. This doctrine Esta doctrina changes the way people live, cambia la manera en que las personas viven, what they do. lo que ellos hacen. Because verse 6, Porque en el versículo 6, the church at Ephesus, la iglesia en Éfeso, you hate the deeds of the Nicolaitans. dice el versículo 6, capítulo 2, versículo 6, dice que aborrece, dice, las obras de los Nicolaitas. You hate what those people do. Odias, aborreces lo que estas personas hacen. All those that follow this guy's teaching Todos los Nicolaitas que siguen las enseñanzas de este hombre act like this. actúan de esta manera. And the church at Ephesus said, no, not in our church. Y la iglesia de Éfeso dijo, no, no en nuestra iglesia. But the church at Pergamos, Pero la iglesia en Pérgamo, notice this. fíjese en esto, They weren't teaching this doctrine, ellos no estaban enseñando esta doctrina. right? The letter is to the pastor. La carta aquí es para el pastor, el mensaje es para el pastor. Remember, to the angel of the church of Pergamos, Recuerde, aquí dice al ángel, dice en la iglesia de Pérgamo. right? Escribe, dice, I know yo sé that you have some in your church que tú tienes algunos en tu iglesia that, look at verse 15, hold the doctrine of the Nicolaitans. dice que tienes a los que retienen, dice, la doctrina de los Nicolaitas. So it would be like we have someone in our church Sería como que nosotros tenemos a alguien en la iglesia who doesn't believe in the Trinity. que no cree en la Trinidad. They're a member of your church. Son miembros de tu iglesia, You brought them into covenant membership, tú los has traído a una membresía de pacto and they deny the Trinity. y ellos niegan la Trinidad. That's a problem. Es un problema. That's not the problem here. Ese no era el problema que estaba pasando aquí. It's not a theological doctrine. No es una doctrina teológica. Of course, it's theological, but all doctrine is theological in some sense. En cierto sentido, todas las doctrinas son teológicas. But understand, this doctrine Pero entienda que esta doctrina is a doctrine that informs behavior. es una doctrina que causa comportamiento, acción. It would be more like this. Sería algo más o menos así. There's people in your church Hay personas en tu iglesia that teach that you don't have to keep the Sabbath. que enseñan que no tienes que guardar el día de reposo.
or not teach, but they hold to it. O no enseñan, sino que ellos lo guardan, lo tienen, Right? And so that affects behavior, right? o lo respetan. Esto afecta la manera en que estas personas se comportan. You see that behavior. Es algo que ves, un comportamiento, una acción que tú ves. Now understand, I'm not saying that's what the doctrine of the Nicolaitans was. Ahora, quiero aclarar que esto no es lo que estoy diciendo que la doctrina de los nicolaitas era. Yes, antinomianism. Eh, Could be a doctrine like that, antinomianism. They don't believe in the law. Sería como estas personas que no creen en la ley. So it affects behavior that you see. Pero es un comportamiento que tú ves. Or, you know, it's okay for a young man and a young woman to date. O, por ejemplo, está bien que un hombre joven y una mujer joven vayan en citas And to have intimate physical relationships so they know if they want to get married or not. y que tengan relaciones íntimas para que sepan saber si van a casarse o no. And so you would see that in the behavior. Entonces tú lo ves en cómo ellos se comportan, en cómo ellos actúan. We don't know what this is exactly, No sabemos qué es exactamente la doctrina de ellos, but we know that it affects the behavior of the people in the church. pero sabemos que afecta el comportamiento, las acciones de las personas en la iglesia. And the church Y la iglesia has allowed it lo ha permitido, to continue. lo ha permitido que continúe. Christ, the one with the sword, Cristo, el que tiene la espada, tells the pastors of this church, le dice al pastor, a los pastores de esta iglesia, I know yo sé, le dice, there are people in your church hay personas en tu that iglesia hold this doctrine, que retienen esta doctrina and I hate it. y la aborrezco. That's strong. Es fuerte, lenguaje fuerte. We get a little more wisdom about what this is or how it works, Y vemos un poco más de información de qué es y cómo funciona, because verse 15 begins, porque el versículo 15 comienza, so hast thou also. dice, y también dice, tienes. What does some of your translations read there? Does any translations read like likewise or also, ¿Cómo dice tu traducción? so also, Y también. or in this same manner? O de la misma manera. That's what really the words there mean. Eso es lo que significan las palabras ahí al principio del versículo. Just like this, De la misma manera, sí, in the same way, exactamente de la misma manera, you have some that hold the doctrine of the Nicolaitans. tienes, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. So what comes before that ¿A qué se está refiriendo de la misma manera que está antes? is the same kind of thing. Es lo mismo. So we can learn more about this doctrine of the Nicolaitans Entonces podemos aprender acerca de la doctrina de los nicolaitas, because we don't have any question what the doctrine of Balaam is. porque no hay ninguna duda sobre o pregunta sobre cuál es la doctrina de Balaam. Verse 14, thou hast them there in your church that hold the doctrine of Balaam. Dice que tienes, versículo 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, dice. And then he explains to us what this doctrine of Balaam is. Y después nos enseña qué es esta doctrina de Balaam. We remember the story. Recordamos la historia. Balaam that had the talking donkey. Balaam, el que tenía aquel asno que habló. We've read that story since we were kids in Sunday school. Leímos esta historia desde que éramos niños en la escuela dominical. Well, some of us. Bueno, algunos de nosotros. Balaam and the talking donkey. Balaam y el asno que habló. Balaam is a sort of a strange, enigmatic character in Scripture Balaam es un personaje algo raro, algo enigmático, because he's called a prophet. porque a él se le llama un profeta. He's a seer, he's a prophet, he's one who speaks the words of God. Es un profeta, alguien que ve, alguien que habla la palabra de Dios. Who is this Balaam? ¿Quién es este Balaam? I mean, how many of you, just by a show of hands, ¿Cuántos de ustedes, levantando la mano, you think of Balaam as sort of being piensan que Balaam es como
maybe a good Israelite prophet who was just kind of a rascal. como un buen... ¿será que- How many of you think of Balaam Cuando ustedes piensan que Balaam, like he's a prophet to Israel? piensan que él es un profeta para Israel, He's just kind of a not so good guy. solo que no es como una persona tan buena, But he's okay. como que no encaja, ¿verdad?, con los demás, pero está bien. He blesses Israel, Bendice a Israel and he tells Balak, the king that wants Israel cursed, y le dice a Balac, el rey que quería maldecir a Israel, he tells Balak, I can't say anything that God doesn't give me to say. le dice, mira, yo no puedo decir nada que Dios no quiera que yo diga. So how many of you, do you think of Balaam as like, oh, he's a wicked man? Entonces, ¿cuántos de ustedes piensan que Balaam? Yeah, do you think of Balaam as a just totally wicked man, ¿Cuántos de ustedes piensan que Balaam es una persona totalmente mala? or he was just like most guys in the Old Testament? ¿O que él era como la mayoría de los hombres en el Antiguo Testamento? He was a faithful prophet. Fue un profeta fiel. He only spoke the things God told him to speak. Él solo habló lo que Dios le dijo que hablara. Anybody? ¿Alguien I de see Wade ustedes? back there. He's like, yeah, this guy's. Veo a alguien que dice allá atrás al fondo que está diciendo que no, este hombre era malo. Anybody? ¿Alguien? Anybody that has a talking donkey's got to be kind of cool on your list. Right? Cualquiera que tenga un asno que habla debe ser alguien cool, ¿verdad? En la lista de personas. Okay, well, I may be the only one guilty of thinking of Balaam as he's not a terrible guy. Tal vez yo soy el único que piensa que él no era una persona terrible. But man, when you read what he did, Pero cuando tú lees lo que él hizo, and if you're not careful, si no tienes cuidado, you miss what Christ says here. te vas a perder lo que Cristo está diciendo aquí. Like I remember the story. Yo recuerdo la historia, It's in Numbers, like chapter 22 through chapter 24, 25. está en el libro de Números del capítulo 22 al 25, parece, 24. And if you don't remember the story, Si no recuerdas la historia, Balak is a king of or a ruler in Moab. Balac era un gobernante, como rey en Moab. This is very important. Es algo importante. Israel Israel is in the wilderness. estaba en el desierto. They're not quite entered into the promised land yet, Aún ellos no habían entrado a la tierra prometida, but they're traveling through the land of the Ammonites and the Moabites. pero estaban viajando en esta tierra de todas estas grupos de personas And they're about to come into the promised land. y estaban a punto de llegar a la tierra prometida, entrar a la tierra prometida. They're near the end of their wilderness. Entonces wandering. ellos ya están casi al finalizar todo este caminar que ellos habían tenido por el desierto. And right before they're about to enter into the promised land, Y justo antes de entrar a la tierra prometida, this Moabite guy, Balak, persona moabita Balac here's what Israel did to the Ammonites. escucha lo que los israelitas le habían hecho a otro grupo de personas. Squished them like bugs. Los habían vencido en guerra, ¿verdad? Los habían aplastado como insectos. So Balak Entonces Balac goes to Balaam, a prophet of the Lord, va a hablar con Balaam, un profeta de Dios, and he hires him. He says, I'm going to give more money than you could ever dream of y lo contrata. Le dice, te voy a dar dinero, más dinero del que te puedas imaginar. if you will just curse Israel. Si simplemente maldices a Israel, Put an abracadabra, curse them. le pones como un abracadabra, un hechizo sobre ellos. Balaam says, sure. Y Balaam dice, ok, está bien. He goes out to the mountain and looks down on Israel. Va a una montaña y por encima de Israel y ve a Israel He prepares to curse them, y se prepara para maldecirlos and he opens his mouth. y abre su boca God bless this people. y dice, Dios bendice a este pueblo, Prosper them. prospéralos, Let them crush all of their enemies. que aplasten a todos sus enemigos. I didn't mean to say that. Y él dice, no quise decir eso. So this goes on like 4 times. Y eso se repite como 4 veces. And Balak's like, this is not what I paid you to do. Y Balac dice, esto no es por lo que yo te estoy pagando.
Oh, and lest I forget, Y no se me olvide, when Balaam is going to curse Israel, cuando Balaam iba a maldecir a Israel, he's riding on his donkey. él iba en un burro o asno. Asno, iba en un asno. And his righteous donkey, Y este asno justo, if a donkey could be righteous, si un asno puede ser justo, sees the angel with the sword. ve al ángel con una espada. The angel has what? ¿Qué tiene el ángel? A sword. Una espada. Pergamus, Pérgamo. remember Balaam, ¿Recuerda a Balaam? the guy who was going to curse Israel El hombre que iba a maldecir a Israel with what came out of his mouth? con lo que él decía con su boca. But there was someone mightier than he Pero había alguien más fuerte que él, who had a sword que tenía una espada, standing in the way. que estaba en medio del camino. Balaam didn't see him, Y Balaam no lo vio, but the donkey did. pero el asno sí. And the donkey stopped. Y el asno se detuvo And Balaam's beating his donkey. Come on, you stupid animal. y Balaam le estaba pegando al asno. Muévete, asno. I said that word. I said hate and stupid in one. Wow. Y dije las palabras, estúpido. And then the Lord opens his eyes Y el Señor abre los ojos de Balaam after the donkey speaks. hasta después que el asno había hablado. Why are you beating me? ¿Por qué me estás pegando? I'm trying to save you from that guy. Te estoy tratando de salvar de ese hombre, The guy that has a sharp, two-edged sword. el que tiene una espada de dos filos. And Balaam sees the angel. Y al fin Balaam ve al ángel. By the end of this arrangement between Balak and Balaam, Ya al terminar todo este negocio, este arreglo que tenía Balaam con Balac, Numbers chapter, I think it's in chapter 24, en Números, el libro de Números, yo creo que es el capítulo 24, Balaam issues forth this declaration about God. Balaam da esta declaración acerca de Dios. No one can stay his hand. No one? No one can stop him. Nadie lo puede detener, nadie puede detener su mano. He's mighty and powerful. Él es poderoso y lleno de poder. And his blessing is on Israel. Y su bendición está sobre Israel. And there's nothing anyone can do to change that. Y no hay nada que nadie pueda hacer para cambiar eso. Because this God, Porque este Dios tiene una espada. I saw it. He doesn't say this, but I saw that sword. Esto no lo dice él, pero yo vi la espada. So Balak, you're not going to curse that people. Así que Balac, no vas a maldecir a este pueblo, al pueblo de Israel. Yeah, these things they're not in scripture by accident. Estas cosas no están en las escrituras, en la palabra de Dios por accidente. I mean, we're writing to a church. Estamos viendo un mensaje, una carta para una iglesia. Jesus is writing to the church Jesús le está escribiendo a esta iglesia that's in the wilderness, que está en el desierto, waiting to get into the promised land. esperando entrar a la tierra prometida. But they're here in this world, Pero ellos están aquí en este mundo and he reminds them, y les recuerda, nothing can happen to those that overcome, nada les va a pasar, nada les puede pasar a aquellos que vencen, because I have the sword. porque yo tengo la espada. All this account of Balaam, Toda esta historia de Balaam, I mean, perhaps God ordains these things tal vez Dios ordena cómo pasan estas cosas, just so he can write this letter to Pergamos solo para poder escribir esta carta a la iglesia en Pérgamo and refer to this doctrine of Balaam y referirse a esta doctrina de Balaam that involves a sword. que involucra una espada, It involves fornication. involucra fornicación, It involves idols. involucra ídolos. Pergamos is full of idolatry. Esta ciudad de Pérgamo estaba lleno de idolatría And all of this fits so beautifully. y todo esto encaja tan hermoso, de una hermosa manera. So it's 10:30. Son las 10:30. So let's finish the doctrine of Balaam here. Así que vamos a terminar con la doctrina de Balaam aquí. Balaam can't curse Israel Balaam no podía maldecir a Israel because of this one with a sword, porque el que tiene la espada, but he counsels Balak. pero también le da consejo a Balac, He teaches Balak. le enseña a Balac.
I can't curse Israel. No puedo maldecir a Israel. Satan looks at the church. Satanás mira a la iglesia. I can't do anything to stop them. No puedo hacer nada para detener la iglesia, dice Satanás. You can't change what God has ordained. No puedes cambiar lo que Dios ya ha ordenado. There's a sense in which they're untouchable. En un sentido ellos son intocables. Forget it, Balak. Olvídate de esto, Balak. But Pero there is something you can do. hay algo que puedes hacer. Get all of the most beautiful women in Moab. Consigue todas las mujeres más hermosas en Moab. And I want you to parade them down the camps of Israel. Y yo quiero que las hagas pasear por el campamento de Israel. And I want them to wink at all the men. Y quiero que como que atraigan a todos los hombres. And I want them to flirt with them Y quiero como que coqueteen con ellos. and entice them to commit fornication with them. Y que los motiven a fornicar. Entice the men of Israel. Que motive o que atraiga a los hombres de Israel. And then when they marry your beautiful young daughters, Y de ahí cuando ellos se casen con tus hijas hermosas, have your daughters bring them to sacrifice idols to your gods. haz que tus hijas hagan que los israelitas traigan sacrificios a tus dioses. Because you see, Porque tú ves, I can't curse Israel, yo no puedo maldecir a Israel, but God can judge them. pero Dios puede juzgarlos. You want to stop them? ¿Quieres detenerlos? Get their heart. Consigue el corazón de los israelitas. Make them idolaters. Haz que ellos sean idólatras. That's wicked. Eso es algo malo. Turn back to Numbers. Vayamos al libro de Números, Numbers 38. Números 38. Because you don't get this in chapters 22, 23, 24. Porque esto no lo vemos en el capítulo 22, 23, 24. But look in Numbers chapter 31. Pero fíjese en Números capítulo 31. It's interesting here in verse 8. Es interesante lo que dice el versículo 8. Moses slew all the males in verse 7 and verse 8, and they slew the kings of Midian beside the rest of them that were slain, namely Evi and Rechem and Zur and Hur and Reba, 5 kings of Midian, Balaam also the son of Peor, they slew with the sword. Dice, comenzando, estoy en Números 31, estamos en Números 31, comenzando desde el versículo 7, dice, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rechem, Sur, Uri, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. And then look down in verse 15. Y ahora fíjense en el versículo 15. Here's where we get it. Aquí es donde lo vemos. 3 to 4 chapters of this account of Balaam. Hay como 3 o 4 capítulos de esta historia de Balaam. But you don't get it until you get here to Numbers 31. Pero no lo tienes toda la historia completa hasta que llegas aquí al capítulo 31, In verse 15, versículo 15. they're killing all of their enemies. Están matando a todos los israelitas, están matando a todos sus enemigos. And Moses says unto them, have you saved all the women alive? Behold, these caused the children of Israel through the counsel of Balaam to commit trespass against the Lord in the matter of Peor. And there was a plague among the congregation of the Lord. Dice el versículo 15, y les dijo Moisés, dice, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. So, here's what happens. Entonces, eso es lo que pasó. This is an abomination. Esto es una
abominación, Balaam is slain with the sword. Balaam fue matado con espada. And all the women that followed the counsel of Balaam. Y todas las mujeres que siguieron el consejo de Balaam. Moses says, keep them and kill them Moisés dijo que las agarraran y las mataran because of what they did. por lo que ellos habían hecho. What did they do? ¿Qué hicieron? They caused Israel to offer sacrifices unto their God, Peor. Causaron que los israelitas ofrecieran sacrificio al Dios de ellos, Peor. As a matter of fact, turn back a few chapters. De hecho, vamos a ir atrás unos cuantos capítulos. It's either chapter 24 or 25. En Números puede ser el 24, capítulo 24, capítulo 25. Okay, here it is. At the end of chapter 24, Al final del capítulo 24, after Balaam gives this fantastic oration about the wonders of God, después de que Balaam había dado toda esta discurso de la grandioso que es Dios, and then Balaam leaves in verse 25, en el chapter 24. después Balaam se va en el versículo 25 del capítulo 24. Balak is furious, but Balaam rose up and went and returned to his place. Dice, entonces se levantó Balaam y se fue y... Reading verse 25. Balaam rose up and went and returned to his place, and Balak also went his way. Dice, se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. End of the story, right? Fin de la historia, ¿verdad? Balaam looks pretty good. Balaam terminó bien. He finally proclaimed, you can't curse Israel. Al final él proclamó, ¿verdad? No puedes maldecir a Israel. God has blessed them. Dios los ha bendecido. But he has a covenant with them. Pero tiene un pacto con ellos. And if they sin against them, Y si los israelitas pecan contra Dios, if they sin against God, si ellos pecan contra Dios, God has to curse them. Dios entonces tiene que maldecirlos. Right? ¿Se We fijan? don't see that here, but chapter 25 begins. Esto no lo vemos aquí, pero en el versículo 25 comienza, And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. dice, y comienza aquí en el versículo 25, dice, moraba Israel en Sittim, dice, y el pueblo empezó a fornicar, dice, con las hijas de Moab. We don't find out till Numbers 31 Y no nos damos cuenta del resultado de eso hasta el capítulo 31, that they did that because of Balaam's counsel. de que ellos hicieron, el pueblo de Israel hizo eso a causa de Balaam, And so, por el consejo que había dado Balaam. Christ uses that example Entonces Cristo ocupa todo este ejemplo and says, you have some in your church y le dice a la iglesia de Pérgamo, dice, tú tienes algunos en tu iglesia that hold to this doctrine of Balaam. que dice que sostienen esta doctrina, retienen esta doctrina And de Balaam. here's the, I'm sorry. I'm sorry, sorry. Here's the doctrine of Balaam. Esta es la doctrina de Balaam. Jesus says there in verse 14, Nos dice en el versículo 14, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. ok, estamos de regreso ya en Apocalipsis 2.14, dice, a la mitad estoy, donde dice doctrina de Balaam, dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. I need to close here because we're going late. Y necesito concluir porque ya nos estamos alargando. The doctrine of Balaam La doctrina de Balaam and the doctrine of the Nicolaitans. y la doctrina de los Nicolaitas. Exactly what they are, we don't know, Exactamente no sabemos qué son, but the effect of them pero el efecto que estas doctrinas tenían was that people in the church, era que las personas en las iglesias, we'll pick up here next time, y vamos a comenzar aquí la próxima vez, eating things sacrificed to idols comer cosas sacrificadas a los ídolos and committing fornication. y cometer fornicación. And we'll talk about the spiritual aspects of that. Vamos a hablar la próxima vez del aspecto espiritual de esto. It causes the church Causa que la iglesia to compromise sea comprometida, se ponga en mal lugar, and to begin to look like the world. y que la iglesia se comience a ver como el mundo.
the Israelites began to worship the gods of Moab. Los israelitas comenzaron a adorar a los dioses de Moab. So there's an obvious thing here at Pergamos, which is very idolatrous. Entonces, obviamente aquí en este lugar de Pérgamo, que era muy idólatra, Zeus and all the Greek gods, tenían a Zeus y a todos los dioses griegos, and then offering honor and saying Caesar is Lord. y estaban dando honores, estaban diciendo el César es el Señor. But what did those things represent spiritually? Pero ¿qué representan todas estas cosas espiritualmente? And there are those in the church Habían algunos en la iglesia that hold to those doctrines, que retenían, se aferraban a estas doctrinas, to begin to spread compromise in the church. que ellos comenzaban a hacer que la iglesia se comprometiera o se pusiera como en mal lugar. And worldliness creeps into the church. Y el mundo comienza como a entrar dentro de la iglesia. And I'll close with this. Y voy a concluir con esto. The sin here El pecado aquí. is not that the church, remember, not that the church is teaching this. El pecado no es que la iglesia está enseñando esto. The church at Pergamos La iglesia en Pérgamo was only tolerating it. solamente estaba tolerándolo. Pastors weren't doing it. Los pastores no lo estaban haciendo. The good, faithful members weren't doing it. Los miembros fieles no lo estaban haciendo. But they allowed people in the church that were. Pero ellos permitían, toleraban personas dentro de la iglesia que sí lo hacían. And it brings the holiness of the people down. Y trae la santidad del pueblo hacia abajo. And it puts pressure within the church. Y pone presión dentro de la iglesia. You don't have to be so holy. No tienes que ser tan santo. What is your problem? ¿Cuál es tu problema? Why are you so strict? ¿Por qué eres tan estricto? Every time the door is open to the church, you have to be there? Todas las veces que las puertas de la iglesia se abren, ¿tienes que estar ahí? Really, you holier than thou? Oh, ¿de verdad eres más santo que todos? I'll share a quick story and then okay, I promise I'm closing. Estoy concluyendo, te compartí una historia y estoy concluyendo. When I first met my wife's grandfather, Cuando yo conocí al abuelo de mi esposa, her grandmother went to church la abuela de ella iba a la iglesia and he never did. y él nunca fue. And it wasn't just that he didn't go. Perdón, él nunca iba. Y no era como que él nunca iba. It's not like it's time to go and he just kind of disappears. No era como que es tiempo de ir a la iglesia y el abuelo, ¿verdad?, desaparecía. He was very dogmatic. Él era bien dogmático. I'm not going to church. No voy a la iglesia. I believe in Jesus, but I ain't going to church. Yo creo en Cristo, pero no voy a la iglesia. And I asked him why. Y yo le pregunté por qué. And he told me Y me dijo that growing up, que creciendo, cuando él estaba creciendo, his father was a pastor el papá de él era pastor and drug him to church y lo llevaba a él arrastrado a la iglesia 3 times during the week 3 veces a la semana and twice on Sunday. y 2 veces el domingo. I've gone to church enough times in my life, I don't need to go anymore. Y él dijo, yo he ido a la iglesia tantas veces como las veces que ya no necesito ir en la vida, ya fui las veces que necesito ir en toda la vida. I hate going to church because my father made me do it. Yo odio ir a la iglesia porque mi padre me obligaba a ir a la iglesia. You don't hate going to church because your father made you do it. Tú no odias ir a la iglesia porque tu padre te obligaba a ir a la iglesia. You hate going to church because you don't love Christ. Tú odias ir a la iglesia porque no amas a Cristo. But that attitude Pero esa actitud spreads like cancer. se reparte, se contagia. I'll close there. Y voy a concluir con eso. Any quick comments or questions? ¿Hay algún otro comentario o pregunta? We'll pick up with the food, which is very important again in this letter, and the fornication. La próxima vez vamos a continuar hablando sobre la comida, que es bien importante aquí, la comida de los sacrificios y la fornicación. It's very important, the groundwork here, though, Es muy importante lo que vimos ahí, la base, to see what the charge is to the church. para ver cuál es el mandato que la iglesia tiene. Church, be careful. Iglesia, ten cuidado. No comments, no questions. No hay comentarios, no hay preguntas. Would you close us in prayer?